Un programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. ¡No negociable! Con Paola Martínez, Jorge de Lama e Isabel Soto. Aquí te brindamos información sin filtros ni compromisos, porque en No Negociable la verdad no está a la venta. Sabemos lo que te preocupa y lo analizamos desde un enfoque legal y también cristocéntrico. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. ¡Te acompaña! Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable, el programa donde lo único que no se oculta es la verdad. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial relativo a una fecha que se conmemora también el día de hoy, que se ha celebrado hoy día, pero que la gente no lo conoce, no la conoce. Y nosotros hemos querido traerles un especial sobre este tema para el día de hoy. Entonces estamos aquí, siendo viernes 20 de septiembre, en la frecuencia 100.1 FM y 660 AM, transmitiendo las 24 horas, porque Betel te acompaña. El día de hoy no me encuentro solo, como siempre, estoy aquí con mi compañera Paola Martínez. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, siendo las 5:34 horas. Como bien señalaba Jorge, del día viernes 20 de septiembre. Nuestro programa número 56 de tu programa. 56. Así es, 56. O sea, déjate de bromas, como diría. No parece, ¿no? Parece que el tiempo pasara volando. El tiempo ha pasado así, volando. Ya estamos en nuestro programa número 56 de tu programa No Negociable. Qué bonito. Tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Sí, lo que te interesa a ti, aquí está en la mesa de No Negociable. Sí, y el día de hoy, el tema que vamos a tratar es cómo ha evolucionado el Congreso de la República a lo largo de sus 202 años de vida, ¿no? Es el Congreso de la República y su importancia en la vida democrática del Perú. Y lo hacemos porque creemos que el ciudadano tiene o está obligado a conocer las instituciones que lo rigen. Y por eso hoy día vamos a tener un invitado muy especial, con mucha experiencia en esta labor, pero antes de eso queremos presentarles una nota que ha preparado producción. Adelante, producción. La nota en No Negociable. Imagina un escenario donde se toman las decisiones más importantes del país. Un lugar donde se debaten las leyes que rigen nuestras vidas y se fiscaliza al gobierno. Ese lugar es el Congreso de la República del Perú. Fundado el 20 de septiembre de 1822 por el libertador José de San Martín. Este órgano legislativo ha sido y es testigo y protagonista de los momentos más cruciales de nuestra historia peruana. Desde sus primeros días, el Congreso jugó un papel vital en la consolidación de nuestra independencia, estableciendo las bases de un nuevo Estado. En el siglo XIX, enfrentó desafíos de inestabilidad política y conflictos internos, pero también impulsó reformas esenciales en educación y economía. Ya en el siglo XX, el Congreso vivió épocas de transformación, promulgando nuevas constituciones y enfrentando dictaduras y golpes de Estado. Definitivamente un periodo de resistencia y adaptación donde el Congreso demostró su capacidad para sobrevivir y evolucionar. En las últimas décadas, la ciudadanía exige del Congreso un actor clave en la transición democrática del Perú, promoviendo la descentralización y modernización del Estado, y que se mantenga como un foro vibrante de debate, reflejando la diversidad y pluralidad de la sociedad peruana. La nota en No Negociable. Bueno amigos, hemos escuchado esta nota que ha preparado producción para explicarnos un poco una reseña del Congreso de la República y su historia en la vida republicana. Pero para hablar de este tema a fondo, tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros en la cabina el doctor Martín Torres, egresado de la Universidad San Martín de Porres, magíster en Derecho Constitucional. Formó parte de la defensa del Congreso de la República ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también
es vicepresidente de la Molina Christian School. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte aquí, doctor, porque lo que hemos pensado hoy día es acercar a la gente la labor del Congreso. Entonces queríamos empezar primero dándote las gracias por estar aquí y hacerte una pregunta de cajón. ¿Cuáles son las principales funciones y competencias del Congreso? Y lo hago ¿por qué? Porque yo reviso el Twitter y, por ejemplo, ¿no? Dicen, hay incendios forestales, como el pasado. ¿Por qué el Congreso no hace nada? Y yo me quedo pensando, pero esa no es función del Congreso, es del Ejecutivo. Y es por eso que la gente, yo noto, tiene una confusión respecto de este órgano tan importante, tan medular en la democracia moderna, que es el Congreso de la República. Primero, buenas tardes, y esa sería mi primera pregunta, doctor. Buenas tardes, amados hermanos, les agradezco la invitación. Es sin duda siempre para un cristiano conocer las normas, cómo está organizado el Estado y respetar las normas. Respecto de su pregunta, nosotros como Estado hemos adoptado un modelo que se rige bajo el principio de separación de poderes. Por tanto, ello implica que ese modelo asigna competencias y funciones a cada poder del Estado. El Congreso es responsable de fiscalizar, legislar y representar. Fiscalizar el ejercicio del poder en los otros poderes públicos, ¿no? Llámese el Poder Ejecutivo, los demás órganos constitucionalmente autónomos, el Congreso los fiscaliza y en algunos de los casos designa los principales funcionarios de más alto rango en el Estado. Luego, la función de representación la ejerce bajo el modelo constitucional de los intereses públicos, ¿no? de los ciudadanos, de sus electores y también de lo que la representación nacional juzga relevante ocuparse. Okay. Y por el lado de la legislación, el Congreso ya dio normas oportunamente, ¿no? Estas normas no dependen del Congreso de la República en cuanto a su aplicación y funcionamiento. Son los operadores de justicia, en el caso de las normas que tengan que ver con el sistema de justicia, y en el caso que tengan que ver con la ejecución de políticas públicas, es el Poder Ejecutivo el que tiene que, en ejercer sus funciones, observar, cumplir debidamente las disposiciones dadas por el Congreso de la República. Incluso la ejecución presupuestal está a cargo del Poder Ejecutivo. Nosotros como Poder Legislativo no tenemos presupuesto para ejecutar, no hacemos obras públicas, no podemos comprometernos a hacer puentes, carreteras o apagar incendios, porque esa no es la función del Parlamento. El Parlamento es, ante todo, la representación de la ciudadanía en el sistema de gobierno. Es interesante lo que dice, doctor, porque observo que hay bastante coordinación entre poderes, no están separados completamente, que no se tocan ni coordinan ni trabajan juntos. Como usted ha dicho, el Congreso de la República puede inclusive participar en la elección de cargos de altos funcionarios, que puede ser también de lo que se corresponde al Poder Ejecutivo, ¿cierto? Y lo otro que me llama la atención es que en el procedimiento de formación de las leyes, no es el Congreso el que está solo, también el Ejecutivo participa proponiendo iniciativas o inclusive opinando sobre los proyectos de ley presentados. Entonces, cuando hablamos de un Congreso, no lo hablamos de un órgano separado, ajeno a la realidad del país, sino, por el contrario, dentro de un sistema, como que usted ha dicho, de poderes que tienen ciertas competencias para desconcentrar realmente el poder total, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido me gustaría preguntarle, ¿cómo es que usted ha visto la evolución del Congreso en todos estos 202 años de historia del Congreso del Perú? ¿Empezó así? Porque yo sé que la democracia liberal generó que tuviésemos un Congreso luego de que nos separamos del Reino de España, pero ¿empezó con todas estas funciones
o cómo se han ido evolucionando, o cómo empezó, qué perfil tenía y cómo hemos terminado. ¿Qué comparación podría usted hacer para la gente que nos escucha? Bueno, la democracia liberal también ha sufrido evolución, ¿no? Es evidente que el parlamentarismo nace como negación al absolutismo monárquico, a la concentración del poder en una sola persona. La asamblea, la típica asamblea inglesa, ¿no? La fuente del parlamentarismo moderno, Inglaterra, nació básicamente con la reunión de los nobles, la Cámara de los Lores y ciudadanos que conformaban la Cámara de los Comunes, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para oponerse al ejercicio absoluto del poder. Ese esquema primigenio ha ido evolucionando, y en el caso del Perú nunca hemos tenido un sistema político parlamentario. Cuando se habla, por ejemplo, de que el Congreso es el primer poder del Estado, hay una inexactitud histórica y técnica. En el Perú no tenemos una democracia parlamentaria, vale decir que el Poder Ejecutivo es elegido por elección popular. Uh-huh. No es como en el caso de Italia o con el caso de Israel o de otros parlamentarismos donde eligen al Parlamento y el Parlamento elige el Poder Ejecutivo. Claro. El primer ministro nace del seno del Congreso. Por eso se dice que son el primer poder del Estado. Es sin duda un poder importante porque es la expresión de la democracia, ¿no? Claro, es el poder que realmente nace del sistema de gobierno democrático. Entonces, no había antes. Entonces, pero han ido sufriendo mutaciones, ¿no? El Perú ha heredado un sistema de caudillos, ¿no? Como organización política, los famosos cacicazgos, ¿no? Entonces, se ha ido evolucionando a través de la historia con liderazgos populares personales, ¿no? Okay. Eso ha asignado de cuando el poder ejecutivo no tenía el poder, no tenía representación parlamentaria mayoritaria, casi siempre ha sido frágil su duración en la historia. Entonces, se ha tenido que reforzar la figura del poder ejecutivo, de manera que se dice que el modelo peruano es un modelo de presidencialismo reforzado, porque incluso el presidente de la República tiene poder de veto de las leyes, o sea, puede observarla en todo o en parte y devolverla, y si bien es cierto, se puede aprobar por insistencia, pero tiene ese poder de veto, claro. ¿No es cierto? Entonces, y además tiene el poder de disolver el Congreso, eso como contrapeso a las famosas vacancias, ¿no? Claro. Entonces, cada sistema político, cada estructura constitucional va tomando su propio camino en función a las características y al carácter del propio pueblo, ¿no? El pueblo peruano siempre ha sido amigo de liderazgos fuertes, ¿no? De liderazgos marcados, ¿no? Y de un ejercicio ciudadano en el que sientan claramente que su representante trabaja, al estilo de Alejandro Muñante, por ejemplo, ¿no? Un hombre que trabaja, un hombre que está permanentemente conectado con sus representantes, preocupado por la vocación y el pensamiento de quienes lo eligieron, ¿no? Por la fe que profesamos todos los cristianos. Entonces él está conectado y es un liderazgo fuerte, no tenue, ¿no? Y ese es el perfil del servidor que tiende a tener mayor presencia en el tiempo en el ejercicio político, sea parlamentario o sea del Poder Ejecutivo. Entonces, el modelo ha ido evolucionando. No nos hemos quedado en los modelos parlamentarios primigenios, ¿no? Las cámaras tradicionalmente fueron dos, así nació el primer parlamento, ¿no? El primer parlamento se creó el 20 de septiembre de 1822 con ocasión de la instalación del primer Congreso Constituyente. El 12 de octubre se nombró el personal necesario para su funcionamiento y los primeros miembros del servicio parlamentario fueron Manuel Herrera y Orcaín, Pedro de la Torre, Gaspar Carrasco, José Davita Condemarín, José Mariano Doblado, Francisco de Paula Galarreta, Manuel de León y Valdivieso, Pedro Agüero y Ramón María Dueñas.
Ellos fueron nombrados el 12 de octubre de 1822. Y hoy día estamos celebrando los 202 años del servicio parlamentario también. Excelente. ¿No? Así que ustedes también como servidores parlamentarios les deseo feliz día, ¿no? Feliz día, doctor, también, y a todos los servidores parlamentarios del Congreso de la República. Ahora, yo quiero hacer una digresión aquí para contarles a la amable audiencia que el servicio parlamentario es un servicio de naturaleza técnica y permanente al servicio de la nación. Todos los días, los 365 días del año, hay un servidor parlamentario de turno, ¿no? Los militares le llaman de servicio, nosotros lo conocemos como turno, ¿no? Hay un personal de seguridad, hay un especialista parlamentario que no se va hasta que acabe la sesión, y habiendo acabado la sesión, se queda a redactar y organizar lo que va a hacer al día siguiente. El servicio parlamentario es, al igual que el servicio diplomático, un órgano de carácter técnico permanente y neutral que apoya a la realización y al cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tiene el Congreso. Yo rindo homenaje de estas ondas radiales a todos mis hermanos del servicio parlamentario que hoy cumplen 202 años. Nosotros además somos herederos de una larga tradición, ¿no? Les hablaba de Manuel Herrera y Orcaín, ¿no? Este es un hombre que fue el primer oficial mayor del Congreso, ¿no? Y también tuvo una actuación importante en la guerra con Chile, ¿no? Se instalaron batallones integrados por el oficial mayor y por los técnicos del Congreso, por profesionales del Congreso que fueron muertos en defensa del pabellón nacional. Manuel Herrera y Orcaín murió defendiendo el pabellón nacional, porque eligió Miraflores como lugar de atrincheramiento, ¿no? Y el personal parlamentario entregó su sangre desde las primeras horas de la historia republicana en favor de la libertad y en favor de la democracia. Nosotros somos herederos de esa vieja tradición, porque lo que hacemos en el Congreso no solamente proviene del reglamento del Congreso y de las normas que observamos escrupulosamente, sino también de una larga tradición que le llaman hermenéutica parlamentaria, cómo se resuelve aquello que no está escrito, aquello que no está normado, ¿no? Y esa tradición, que no es la tradición en el sentido social, sino en el sentido jurídico, la traditio romana, yo te entrego el cómo se hacen las cosas, eso pasa de un especialista parlamentario a otro a lo largo del tiempo. Entonces, mi maestro fue Carlos Maguiña Vega, heredero a su vez de Delfín Sotelo, heredero a la vez de los antiguos oficiales mayores de la etapa bicameral, y los cuales heredaron también de estos hombres la tradición parlamentaria de cómo se maneja un parlamento desde dentro, desde el punto de vista técnico, ¿no? Claro. Entonces yo rindo homenaje ahora a esa labor que es desconocida, porque siempre se nos asocia con los representantes. Si son buenos nos va bien, pero si son malos somos tan malos como ellos. Con el respeto que nos merecen los representantes, nosotros somos ajenos a sus decisiones y somos ajenos a lo malo que puedan hacer, ¿no? Somos el servicio parlamentario, que somos además apolíticos, somos neutralmente políticos, o sea, no tenemos ninguna afiliación ni propulsamos ninguna ideología política. Doctor Martín Torres, realmente es un gusto tenerlo aquí, doctor. Nosotros, o por lo menos yo soy testigo de que usted ama y defiende el Congreso de la República y que en estos tiempos ha sido objeto de burla, de una catalogación muy terrible. Hace la semana pasada, en las redes sociales TikTok, hay un influencer conocido llamado Sibenito, que grabó un video en los exteriores, aprovechando que ya se ha quitado las rejas del frontis de la Avenida Bancay del Congreso de la República. Se grabó un video en el cual estaba convocando, ¿no? Pensando, digamos, en un romanticismo, según él, de que sería bello ver en llamas al Congreso de la República. Entonces yo comenté, justamente hablando el tema de las funciones del Congreso de la República. Y esto es, digamos, fruto del trabajo de años, de lapidación total al Congreso de la República, la imagen que tienen los peruanos del Congreso, de la institución,
no pudiendo separar el ciudadano de los actores de lo que es realmente la institución del Congreso de la República. Entonces, en este marco, doctor Martín, queríamos preguntarle cuáles considera usted han sido los grandes desafíos que ha enfrentado en el pasado, porque del futuro podemos ver y podemos leer, tener una lectura política y comentar, pero digamos los pasados, los principales desafíos que ha tenido el Congreso de la República a lo largo de estos justamente 202 años de celebración de creación, ¿no? Bueno, el Congreso como institución, no solamente en el Perú, sino en el mundo, siempre ha sido una institución impopular, ¿no? Porque recuérdense que el Congreso nace como necesidad de oponerse al poder absoluto del monarca. Y para que se opongan a ese poder tenían que tener algún tipo de inmunidades y protecciones, ¿no? Entonces a ellos no se le podía detener, a ellos no se le podía enjuiciar por el ejercicio de su función, al igual que es ahora, pero luego esas inmunidades y protecciones para su funcionamiento, esa autonomía económica, porque ¿qué pasaba si ellos dependían del monarca económicamente? El monarca le cortaba el suministro de dinero o de provisiones y la asamblea no funcionaba. Entonces ese sistema de inmunidades generó cierta impopularidad porque se percibe como un privilegio, pero en realidad no es un privilegio, porque las prerrogativas y las inmunidades y las autonomías de los parlamentos se dan en la necesidad de no depender de otro poder para funcionar, porque la labor que cumplen es fundamentalmente la de legislar. Recuerden que ya no solamente el Parlamento legisla, los gobiernos subnacionales también legislan, los municipios también legislan. Entonces, la función legislativa como que se ha democratizado y se ha ampliado, pero el control político está concentrado en el Parlamento, y para ejercer ese control, sobre todo a quien tiene poder de ejecutar gasto público y a quien maneja las Fuerzas Armadas, hay necesidad de dotarlo de ciertas protecciones. Entonces el mal uso de esas protecciones ha hecho que esas protecciones, esos escudos necesarios, imprescindibles diría yo, se han visto como privilegios, ¿no? Entonces eso, acompañado al mal testimonio de representantes, ha hecho que la imagen del Parlamento se deteriore sensiblemente ante los ojos de la ciudadanía. Pero aquí yo quiero hablar, más que como funcionario legislativo, como cristiano, ¿no? Para el cristiano el reto no ha cambiado, ¿no? El reto sigue siendo el mismo que el que tuvieron en su tiempo, ¿no? En su momento, Sadrach, Meshach, Abednego, los amigos de Daniel, ¿no? O tal vez José, ¿no? Los cristianos estamos siempre en una minoría aritmética, ¿no? El Señor lo ha diseñado así. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros como cristianos estamos en el Parlamento y somos una pequeña minoría numérica, pero somos una gran mayoría espiritual, ¿no? Porque nosotros tenemos de nuestro lado al poder más grande que existe, que es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ese reto que tuvieron los primeros funcionarios políticos cristianos en Babilonia, ¿no? O en Egipto, son los mismos retos que tenemos ahora. Enfrentamos básicamente corazones que están extraviados, ¿no? Y nuestro trabajo es hartamente difícil, porque no te van a entender en un primer lugar, pero solamente tu integridad va a hacer que ellos retrocedan. Entonces, el desafío para una nación a lo largo de su historia ha sido mostrar la gloria de Jesucristo. Para nosotros, los cristianos, mostrarles que en el Parlamento se puede servir con honestidad, con integridad. Se puede ser leal a las convicciones y a los principios que profesamos. Se puede, como dice el apóstol Pablo, ser cartas abiertas, sin palabras, ¿no? Y en este trabajo yo quiero reconocerlos a ustedes que hemos compartido y compartimos esa lucha, ¿no? Esa lucha llena de adversidades, de incomprensiones, para un grupo pequeñísimo de cristianos
que no solamente amamos a nuestra patria, sino que no nos avergonzamos de en quién hemos creído. En medio de eso, los retos del Parlamento siguen siendo grandes, ¿no? Porque finalmente tenemos que consolidar un modelo de representación que realmente interprete el deseo de las personas que votaron por los representantes, pero los deseos dentro del marco de la Constitución y dentro de la integridad de nuestros principios. Ya nos tocó luchar, ¿no?, por la familia, ya nos tocó luchar por legislaciones, contra legislaciones que querían imponer la ideología de género, y lo hemos hecho estrictamente desde el marco de la ley y de nuestras funciones, con oración, con fe, pero lo hemos hecho. Y ese reto se ha multiplicado en un mundo donde generalizan, ¿no? Entonces, el reto de los modernos parlamentos, primero, es distinguir lo que es la militancia política del quehacer técnico parlamentario. Estamos muy invadidos de militancia política. Es inevitable, es un poder político, pero hay que regularlo, hay que hacerlo racional, para que cuanto menos la gente entienda de que tenemos un rumbo técnico, que el Congreso siempre va a funcionar con seriedad. Hasta ahora, incluso cuando sucedió el tema, el lamentable intento de golpe de Pedro Castillo, no dejamos de funcionar. Organizamos una nueva sesión, ¿no? Se respondió técnicamente y se logró el objetivo, que era que la Constitución prevalezca sobre decisiones arbitrarias de un gobernante que está siendo juzgado por la justicia, ¿no? Pero fue difícil, pero no fue imposible, ¿no? Doctor, mencionó el tema de la inmunidad y me parece muy correcto el enfoque, que no es una cuestión de... Tiene una racionalidad detrás, las instituciones parlamentarias tienen racionalidades detrás. Por ejemplo, cuando han hablado, yo veo en los comentarios, ¿no?, del Twitter, de las redes sociales, que no les den salario. Y yo quiero hacerle recordar que, así como usted bien ha dicho, el Parlamento nace para oponerse al poder absoluto del monarca, que se conoce como el antiguo régimen. Y cuando el pueblo, por lo menos en la experiencia francesa, quiso entrar a la Cámara Baja, los mismos campesinos decían: si no tengo salario, no voy a poder atender el tema de los asuntos públicos que me demandan mi función como parlamentario, voy a tener que regresar a labrar la tierra. Entonces, no es un salario. Oye, la gente lo tiene que entender, porque a través de la historia se entiende también las causas de las cosas, ¿no? Cuando se ve solamente desde el momento, tu visión se queda muy corta, estás muy pegado al árbol para ver todo el bosque. Eso por un lado. Y lo otro que me llamó la atención y quería preguntarle específicamente es: cuando usted habla de que los congresos tienen que responder a las culturas y a las sociedades y al pueblo en general, yo me hago la pregunta: ¿podría considerarse, aunque esa no fue la intención, que nuestro primer intento, sino nuestra primera situación parecida al parlamentarismo se llevó con Merino? Es decir, no digo que habíamos sido parlamentaristas, habíamos tenido un régimen así, pero lo que voy es que el presidente estaba colocado por el Congreso, porque fue Merino el que al final de cuentas asumió. No, pero no lo asumió desde el punto de vista, no lo asumió de la elección, desde el punto de vista de la elección del Congreso para una fórmula de gobierno. Exactamente. Lo eligió de acuerdo a la sucesión presidencial constitucional. De acuerdo, pero lo que quise ir es que, lo que usted dijo, nosotros estamos acostumbrados a liderazgos fuertes. A Merino, su misma bancada, o sea, digamos así, no resistió ni 3 días. Es decir, que el parlamentarismo con nosotros, lo que sucedió en ese momento podría darnos una idea de lo que sucedería en un parlamentarismo con nosotros. ¿O no lo piensa así? Obviamente, con todas las diferencias que hay entre el parlamentarismo y este ejemplo que yo trato de forzar, pero lo hago porque es de la realidad peruana. Es decir, en el parlamentarismo el presidente lo elige el parlamento, ¿cierto? Que es elegido para elegir al presidente. ¿Usted cree que en un sistema parlamentario nosotros también podríamos tener más o mayor estabilidad del presidente? Bueno, yo lo que considero básicamente es de que el problema
que tiene el sistema de representación pasa por la eliminación sistemática de las instituciones y organizaciones políticas, en primer lugar. O sea, tenemos ahora que las organizaciones políticas son constituidas de manera bastante superficial. Por ejemplo, hasta el proceso pasado se privilegió las organizaciones o movimientos regionales. Claro. La llaman organizaciones ómnibus, ¿no? Se organiza para una elección, desaparece. Se suben al bus, llegan al gobierno y desaparece la organización política. Y la idea es fortalecer a las instituciones políticas, ¿no? La idea es que sean actores y que sea como antes fue, por ejemplo, ¿no? Tú empezabas como regidor en una municipalidad, ¿no? Luego te ibas a la provincial, luego llegabas a diputado, luego podías ser senador y la política era una carrera, claro, una vocación. Profesionalización, claro, de la política. O sea, eso, al desaparecer eso de manera interesada, quienes lo hicieron, ¿no? Lo hicieron para sus propios intereses, ¿no? Ahora, respecto del problema, del pretendido problema del sueldo, ¿no? Yo me gobierno por mi fe y creo que todo obrero es digno de su salario. De acuerdo. ¿No? O sea, en la parábola donde el Señor habla de el dueño de una viña, habla incluso de que él pagó a uno que se presentó luego, sí, al final del día. Al final del día, al igual que los que estuvieron trabajando desde el comienzo del día. No pretendo que se hagan ese tipo de decisiones, sino a lo que voy es que sencillamente cada persona que realiza una labor es digna de ganar un salario, porque está trabajando. ¿De acuerdo? ¿No? Ahora, ¿cómo se mide? Bueno, hay estándares para medirse, ¿no? Los estándares remunerativos, en comparación de la escala latinoamericana, el Perú no está, pues, exagerado en ese sentido, ¿no? Ahora, lo ideológicamente incorrecto es decir, como hay personas que ganan muy poco, entonces hagamos la igualdad hacia abajo, ¿no? Y yo siempre oro y trabajo para que las personas se dignifiquen con su trabajo, ¿no? Y tengan una progresión hacia arriba. Claro, la idea no es estar iguales, sino mejorar. Mejorar. Exacto. ¿No? Porque es imposible esa pretendida igualdad. Doctor, ¿me permite? Vamos a una pausa un momentito y regresamos con esta interesante conversación. Estamos presentando No Negociable. Continuamos con No Negociable. Continuamos, amigos, en tu programa No Negociable. El tema del día de hoy, el Congreso de la República, su importancia en la vida democrática del Perú. Y el día de hoy se ha celebrado la ceremonia de acción de gracias en el Congreso de la República, justamente en conmemoración de estos 202 años de vida histórica en el Perú. Estamos con el doctor Martín Torres, compartiendo, hablando sobre la importancia de esta tan importante institución. Y antes de irnos a la breve pausa, estábamos comentando acerca de la importancia, los retos a lo largo de la historia, pero un punto que creo que debemos, sin mencionarlo, y creo que debemos resaltarlo, es justamente del cuestionamiento que se hace a los representantes, a los padres de la patria, sobre la remuneración. ¿Por qué? Porque si se pide tanto y se dice, wow, ¿qué tipo de personas ingresan al Congreso de la República? Es un tema de representatividad, así es nuestro sistema. Pero, digamos, haciendo ya un estudio como gerente, funcionarios, digamos, de un área de recursos humanos, siempre se va a querer seleccionar al mejor perfil, el mejor, digamos, profesional. Pero ¿qué hacemos nosotros o cómo hace el Congreso de la República para poder captar, digamos, a esos buenos representantes, ¿no?
con un perfil, con estudio, con preparación, cuando del otro lado se cuestiona el tema, por ejemplo, de su salario. O sea, ni siquiera este joven no quiere involucrarse en política, porque es exponer hasta su vida privada públicamente al escarnio, ¿no? Entre otras cosas más. No podemos, creo, meter a todos en el mismo saco, porque sí, en la actualidad hay buenos representantes en el Congreso de la República, pero ustedes desde el servicio parlamentario, que es una, digamos, entidad administrativa que ayuda al tema legislativo, al control político, pero ustedes ¿cómo ven el tema de este tipo de cuestionamientos y cómo se puede atraer a, digamos, a buenos representantes para el Congreso? Bueno, es una opinión personal, no represento al servicio parlamentario en su conjunto, pero yo creo que la visión tiene que ser desde el punto de vista constitucional, ¿no? Hay un error del ejercicio del derecho a la igualdad, ¿no? Actualmente un analfabeto no puede presentarse al Congreso de la República. Yo no niego que en dignidad todos somos iguales, pero yo creo que existe la necesidad urgente de hacer una ponderación entre el derecho a la igualdad y el interés público. Ese es el gran debate, ¿no? Porque todos los derechos fundamentales tienen límites, empezando por el mismo derecho a la vida, ¿no? Existe claro, la pena de intento matar a alguien, alguien me va a poder matar. Y bueno, el precepto constitucional señala que sí está permitida la pena de muerte en caso de traición a la patria en caso de guerra exterior. ¿No es solo cierto? En ese caso. Entonces, pero sí es un límite, ¿no es cierto? Y vamos a descubrir luego que todos los derechos fundamentales tienen un límite. Y este derecho a la igualdad debería tener un límite, una ponderación respecto de la participación política, ¿no? Considerando el interés público. Bueno, sí tienes derecho a la igualdad y a participar en asuntos políticos, pero es de tal relevancia la responsabilidad y los intereses que tú vas a manejar que es necesario que estés preparado, ¿no? Entonces, si a una persona que no está capacitada se le pide que se capacite para participar, no se le está impidiendo participar, sino para asumir determinadas responsabilidades debiera capacitarse mínimamente, ¿no? Entonces, o sea, mínimamente, porque si no, ya no sabemos dónde está el punto para ser capaz. Entonces, o sea, para esta propuesta se requiere que haya un cambio en nuestra Constitución respecto a los requisitos, claro, para acceder a ser congresista. Pero lo mínimo sería saber leer y escribir, ¿verdad? Claro, saber leer y escribir, pero fundamentalmente un conocimiento básico de la función parlamentaria, ¿no? Y ahí están las escuelas de formación política. Voy a hacerle un cherry a mi amigo Pepe Chevasco, ¿no? Tiene una excelente organización, ¿no? El Centro de Estrategia Política, donde él pretende, y lo está logrando, capacitar a los parlamentarios y a los funcionarios legislativos, contando con la colaboración también de trabajadores que tienen una amplia experiencia, pero más de esos centros deben existir, donde los políticos o aspirantes a políticos se preocupen por capacitarse. Y ese proceso es natural si nosotros le devolvemos la solidez a las organizaciones políticas, porque antes el centro de capacitación de los futuros políticos era un partido político, ¿no? Por eso es necesario que se reinstitucionalice a la organización política. Ahora, respecto de cómo captamos, en realidad la labor del especialista parlamentario es como la labor de un piloto en un avión, ¿no? Tú puedes certificarte con muchas maestrías, pero si no vuelas, no tienes horas de vuelo, no vas a ser un especialista parlamentario. Entonces, ¿cómo se forma un especialista parlamentario? Por la tradición, por el ejercicio, ¿no? Llevando sesiones, participando en el pleno, sea desde relatoría de agenda, donde yo tuve el honor de trabajar 4 años, ¿no? Ver cómo se realizan las sesiones, cómo se tramitan las articulaciones parlamentarias, ¿no? Las reconsideraciones, ¿no? Cómo, por ejemplo,
se usa de la palabra, se cede la palabra, cómo se maneja la institución parlamentaria desde el punto de vista del reglamento y desde el punto de vista de la práctica parlamentaria. Claro, porque es un órgano político y al ser un órgano político se requiere, en principio, que los representantes, los actores políticos tengan la mayor libertad posible. Por eso no hay un reglamento pues totalmente rígido, estricto como un tupa. Lo que sea, o un reglamento muy estricto, sino al contrario, siendo el pueblo del cual emana el poder y siendo ellos los representantes del pueblo, tienen que tener la libertad lo más amplia posible para poder manejar los asuntos de interés público. Y es por eso, creo yo, que las cosas no están reglamentadas y uno las aprende en el quehacer, porque existe, como usted bien dice, la tradición, que es lo que se le conoce muchas veces, o se le llama popularmente como la práctica parlamentaria, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces la prensa, y yo no estoy hablando de la prensa que ataque, no, estoy hablando de a veces incluso aquellos que quieren informar, no conocen la práctica parlamentaria y pueden llevar al ciudadano a incurrir en error. Entonces un ciudadano responsable, un cristiano responsable, que tiene que juzgar con justo juicio, tiene que conocer cómo funciona justamente la institución que lo representa, que es justamente el Congreso de la República. Doctor, quería hacer una pregunta. En mi opinión, el Congreso de la República es el órgano más transparente de todos, y lo voy a decir ¿por qué? Porque todos los actos están, no solamente cuando deciden, están publicados en internet, las agendas están en la internet, las agendas de las sesiones, las votaciones, las discusiones. Algo que nosotros no podemos hacer en OCIPTEL, por ejemplo. Nosotros no podemos ver cómo decide el directorio de OCIPTEL, no podemos ver lo que deciden los ministros en la PCM. No, acá en el Congreso lo hacemos en vivo. Y es por eso que a veces lo que nos molesta o lo que le molesta a la gente cuando lo ve, lo canaliza de una manera sin darse cuenta de que esa transparencia es la que le permite a él fiscalizar, y que en lugar de atacar al Congreso debería exigir la misma transparencia en las otras organizaciones públicas. Yo les cuento una experiencia personal, ¿no? Estábamos haciendo un debate en el doctorado y por ahí se atacó el sueldo de los trabajadores parlamentarios, y yo nunca me avergüenzo de mi sueldo, ¿no? Y le dije que estamos ganando lo que merecemos ganar por una labor que nos lleva a la vida. Nosotros tenemos hora de entrada, pero no tenemos hora de salida. Nosotros hacemos turnos no remunerados. O sea, después de las 5 de la tarde no se nos remunera. Nada. Pero lo hacemos con compromiso, con pasión. Lo hacemos porque somos herederos de una tradición que hemos recibido, de que en una sesión no se puede caer, de que los antecedentes parlamentarios necesarios tienen que estar ahí, de que los documentos para la mesa directiva, las famosas plantillas que se le ponen a los directivos, tienen que estar allí y no fallar. Claro. Que a ellos se les dice se les dice oportunamente el procedimiento, ¿no? Se les instruye, ¿no? Todo debidamente y pulcramente redactado. No ha habido nunca falla de nuestra parte, porque nosotros ponemos las cosas en el momento que son necesarias y de la forma necesaria. Entonces, el funcionario legislativo es uno de los que tiene mayor exigencia. Ni siquiera los del Poder Judicial o los del Poder Ejecutivo, porque el trabajo de ellos es menos expectado. Si tú fallas en la interna, digamos así. No, claro, pero cuando hay sesiones, una falla del oficial mayor, una falla del director general parlamentario o de los especialistas parlamentarios va a ser notoria, ¿no?, en cadena nacional. Claro, y además, ¿no?, va a ser usada por la oposición en el mismo Parlamento para atacar la decisión. Entonces, nosotros tenemos esa tradición, ¿no? Y para aprender dejamos la vida. Años, ¿no? Yo llevo ya sumando, restando los años que me han tocado trabajar, más o menos 16 años, ininterrumpidos, ¿no? Entonces, y mi compromiso con el Parlamento creo que está creciendo, porque esto es un amor que crece, ¿no? Entonces, si tú estás comprometido con tu trabajo y se te remunera, pues bueno, eres merecedor de esa remuneración. Y además quiero
que precisar que mucho se nos confunde con los asesores de despacho, ¿no? Siempre que yo digo, yo trabajo en el Parlamento, ¿eres asesor? No, los asesores son trabajadores igualmente dignos que nosotros, pero sin embargo ellos vienen con los congresistas y se van con ellos. Nosotros somos miembros del servicio parlamentario y permanecemos para dar sustento técnico al Parlamento. Nosotros son la organización parlamentaria, claro, ¿no es cierto? Que atienden a los congresistas. Así es. Mientras ustedes atienden a la institución en general. Así es. Porque los congresistas, digamos así, somos aves de paso que están 5 años. Así es. Claro, pero el Congreso tiene que seguir sin importar quiénes son los congresistas en el periodo legislativo que esté. Es decir, eso es lo que la gente de verdad debería entender. Ahora, yo les cuento además que nosotros hemos tenido más o menos unos 18 héroes en el COVID que por ir a atender las sesiones en plena pandemia han muerto. No solamente ellos, murieron sus esposas, algunos murieron sus hijos, ¿no? Y ellos quedaron en orfandad, ¿no? Entonces yo rindo homenaje a las viudas y los huérfanos de mis hermanos servidores parlamentarios. Nunca se reconoce ni se dice nada. Y es hora de que cuanto menos por estas ondas, los que le escuchan sepan de la labor que cumplimos. Claro. ¿No? Claro que sí. Doctor Martín, ya no estamos a próximos minutos de culminar este programa, pero queríamos que usted pueda dar un mensaje a la ciudadanía en cómo podemos o cómo el Congreso de la República como institución puede acercarse más al ciudadano y el ciudadano a la vez reconocer la importancia que tiene el Congreso como vital de la vía democrática, de la separación de poderes, de contrapeso, independientemente del accionar de algunos actores que podemos señalarlos, podemos denunciarlos, pero en realidad es una importante institución que hace poco, por ejemplo, ha actuado, y usted bien lo señalaba, y usted también ha sido parte, y hemos sido parte, cuando se dio el intento de golpe, ¿no?, de Estado, de cierre de Congreso, entre otras cosas más. ¿Cómo podemos hacer que los ciudadanos puedan reconocer al Congreso de la República? Hay dos planos. Esto lo digo como cristiano, que es el derrotero de mi vida. Hay un poder que el Señor Jesucristo nos dejó, que es el poder de servir. Nosotros tenemos, como cristianos, el compromiso, la obligación y el privilegio de servir. Todo funcionario legislativo que no esté comprometido con el servicio, no, menoscaba su propia institución. El Congreso tiene que entender en sus funcionarios que la cercanía con la gente es servirla. Quien quiera ser el mayor de vosotros sea siervo del resto, dijo el Señor Jesucristo. Les lavó los pies a los discípulos, los mantuvo. Yo siempre le digo a mis hijos algo. Ustedes se dan cuenta que no fueron 11 discípulos, ¿no? O 12 discípulos, porque muerto el que traicionó, se incorporó uno más, ¿no? Todos ellos tenían familia, tenían esposa y tenían hijos. ¿Qué significaba? Que el Señor proveía y era servidor de ellos y de sus familias, ¿no? Y Él nos enseñó a servir hasta la muerte y muerte de cruz, pero no se nos exige eso ahora. Él ya hizo lo más grande, ya dio su vida por la humanidad, ya dio su vida también por el pueblo del Perú, por las organizaciones que tiene el pueblo del Perú. Desde el punto de vista individual, yo invito a mis hermanos en Cristo a encontrar un gozo renovado en el servir. Desde lo que estemos haciendo, hagámoslo con compromiso, con amor, con diligencia. Lo que quiera que estemos haciendo, redactando un documento, una charla, sirviendo como asesor, recibiendo personas, comprometiéndose al máximo con las cosas que se hacen. Claro, esa es la idea. Me informa producción que tenemos un reporte de nuestra conductora Isabel Soto, nuestra hermana, que usted también la conoce, que le manda saludos. Ha estado hoy día en el Congreso en la celebración de los 202 años. Producción, por favor.
Hola amigos, gracias por el pase en estudio. Un saludo especial a Betel Radio y al programa No Negociable. El día de hoy, 20 de septiembre, estamos conmemorando 202 años de Congreso de la República. Ya está empezando a llegar la gente, son unos 500 inscritos que se van a dar cita aquí en Plaza Bolívar del Congreso de la República para conmemorar este importante aniversario. Vamos a tener la presencia de autoridades del Poder Ejecutivo, asimismo del Congreso de la República, también por supuesto miembros de la Iglesia Cristiana y la sociedad civil, porque este evento viene siendo convocado por el despacho del congresista Alejandro Muñante en coorganización con la Federación de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú. Y además ya está llegando la gente, pero tenemos también invitados especiales. Una tenor lírico va a entonar hermosos himnos de alabanza a nuestro Dios, y asimismo Jean-Paul Strauss, nuestro hermano en Cristo, conocido cantautor, también se va a dar cita el día de hoy en Plaza Bolívar. Hermanos, realmente amigos, esto va a estar tremendo, así que no se pierdan esta ceremonia de acción de gracias por Betel Radio, que va a ser comentada seguramente ahora en el programa No Negociable, y esa es la razón por la cual no estoy presente allí, pero esto promete, amigos, y que Dios se glorifique acá en el Congreso de la República y en el Perú entero. Estamos haciendo historia. Desde la Plaza Simón Bolívar se viene desarrollando la ceremonia de acción de gracias en conmemoración al 202 aniversario del Congreso de la República. Renovemos el gran juramento que el Perú rinde al Dios de Jacob, al único y verdadero Dios. En representación de las iglesias evangélicas del Perú y el movimiento misionero mundial, el mensaje estuvo a cargo del reverendo Antonio Carguachín Luis. Escuchemos parte de su mensaje y saludo, donde llamó a la reflexión y a la oración por las diferentes autoridades que hoy nos representan, más aún cuando promueven los principios bíblicos cristianos. Que hay que servir con humildad. Filipenses capítulo 2, verso 3, la Biblia nos habla de que debemos demostrar amor y compasión por los que más necesitan. De la misma manera, se realizó una oración especial por la nación peruana. Esto estuvo a cargo del reverendo Ángel Barrientos. Escuchemos sus palabras. Para que de esa manera nuestra patria pueda crecer integralmente. Queremos suplicarte, Señor, que la bendición tuya, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, repose en el corazón de todo aquel que reverentemente se rinde a ti y proclama tu nombre. El especial musical estuvo a cargo de Jean-Paul Strauss, donde resumió su testimonio de conversión hace 7 años atrás y exaltó al Señor promoviendo una canción donde Jesús es el centro. Es así que el evento va llegando a su fin. El Congreso cumple 202 años de vida institucional en la República Peruana y se ha recordado dándole las gracias a Dios. Que más eventos como este se promuevan para el beneficio de la nación. Informó para ustedes Isabel Soto y Juan Diego Berna. Bueno amigos, escuchamos el reporte. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, ha sido una experiencia muy grata, doctor Martín, esperemos que no sea la última vez, le agradecemos mucho toda la información que nos ha dado y que de seguro va a ser muy rica para los ciudadanos que necesitan saber cuáles son las entidades o los órganos o los poderes que los gobiernan. Un cristiano siempre tiene que estar atento a esas cosas para poder emitir juicio justo. Muchas gracias amigos, muchas gracias doctor. Gracias a ustedes. Quiero saludar a mi esposa María del Carmen, a Sofía, a Camila, que son mis principales oyentes hoy. Dios las bendiga. Gracias a ustedes. Dios las bendiga, Dios las bendiga. Dios los bendiga a todos amigos. Nos vemos en una próxima edición de su programa No Negociable. Sintonízanos todos los lunes y viernes a partir de las 5:30 de la tarde. Solo por Betel. Te acompaña.